Buenos días. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre fisiología de la termorregulación. El día ya este tema es el último de morfofisiología 2, que está al final de la unidad de sistema renal. Este tema sí es algo corto, así que yo creo que les da chance para almorzar a las 12. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es la termorregulación? La termorregulación es el sistema que nos ayuda a mantener una temperatura óptima en nuestro cuerpo que permita las em, que permita todas nuestras funciones vitales, permita los procesos metabólicos, ¿verdad? Eh, hay todos esos procesos de metabolismo que vieron, de los lípidos, las proteínas, o todo lo que es el ciclo de Krebs, todas esas cosas tienen una temperatura óptima a la que pueden ser realizados. A una temperatura diferente, una temperatura extrema, muy alta o muy disminuida, son factores que inhiben a estos procesos. Por lo tanto, entonces nuestro cuerpo debe tener una temperatura adecuada. ¿Pero qué pasa? Que el ambiente es muy cambiante. El ambiente cambia mucho. A veces hay mucho frío, a veces mucho calor y también dependiendo del sitio en el planeta en que estemos, también las temperaturas a veces son extremas. Pero a pesar de todo eso, nuestra temperatura debe oscilar entre 36 y 37.5 grados centígrados. Estos dibujitos la mayoría son del Gayton. Entonces, eh, hoy vamos a ver cómo el cuerpo hace para mantener esta temperatura a pesar de que la temperatura ambiente cambie mucho. Vamos a ver al final también hablar un poquito acerca de lo que es la fiebre. Aquí, entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? De todas maneras, ustedes van a ver en semiología mejor, ¿verdad? Cuando la temperatura es oral, rectal, la temperatura óptica, la temperatura axilar y eso. Sin embargo, aquí en el Gayton aparece así, comparada también con los centígrados, los grados centígrados, que es lo que usamos nosotros, con la Fahrenheit, que es la que se usa en Estados Unidos. Pero a pesar de todo, ¿verdad? Una de las cosas que vi que tiene como un errorcito aquí, que normalmente la rectal, y lo dice el mismo Gayton, la rectal tiene 0.5 más, normalmente. Es decir, si tú te tomas la temperatura oral y está en 37, si tú te tomas la oral, pues aquí, bueno, que está aquí de este lado, la oral está en 37, la rectal debe estar en 37.5. Esa es la diferencia normal. Puede suceder que no, que haya más diferencias, sí, en procesos como infecciones a niveles intraabdominales, como apendicitis, peritonitis, ese tipo de cosas. Se registra que la diferencia entre la temperatura rectal y oral puede ser mayor, puede ser de hasta 1 grado o más. Y eso más bien es signo que nos alerta de que hay alguna alteración. Entonces aquí cuando ponen a oral debería estar un poquito más baja el corchete aquí. Pero bueno. Y bueno, normalmente aquí como dice, al principio en las mañanas está un poco más frío y a medida que vamos avanzando o si hacemos ejercicio físico nos vamos a calentar un poco más. Entonces el cuerpo debe mantener un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. Entonces vamos a ver qué cosas producen calor en nuestro cuerpo, qué es lo que hace que produzcamos calor. Recordemos que el calor es algo medible en calorías, ¿verdad?
y que es generado por varios procesos en nuestro cuerpo, que son estos que están aquí. La tasa metabólica de todas las células, cada célula tiene un metabolismo y que eso genera calorías y que genera calor. Recordemos, bueno, le estaba diciendo eso, recordemos que el calor es el que existe, el frío no. El frío sencillamente es la ausencia de calor. El frío no lo puedes medir en física, pues. Entonces por eso es que siempre vamos a hablar de calor. Es decir, que cuando vamos a hablar de frío, vamos a hablar de que hay menos calor. La tasa metabólica de la actividad muscular, claro, aunque dentro de esto está esto, lo que pasa es que quise colocarlo porque es de destacar la actividad muscular, porque es el músculo el que se está moviendo y todo eso, y genera mucho más calor que lo que puedan generar las células completas. Tenemos el metabolismo generado por la tiroxina. Recordemos que es una hormona sintetizada en la tiroides que aumenta el metabolismo. Tenemos también el metabolismo generado por la adrenalina. Recordemos que entonces cuando se activa el sistema nervioso autónomo, que activa muchos otros sistemas, muchas células, perdón, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumenta la actividad muscular. Todo eso va a generar obviamente un aumento de la producción de calor por el metabolismo. Y bueno, los procesos como tal de digestión, absorción y almacenamiento, que implican movimientos del tubo digestivo, también me van a generar producción de calor. Entonces todo esto, todas estas cosas, ¿verdad?, me van a ayudar a la producción de calor. Y por el lado contrario, tenemos cómo se pierde el calor. ¿Cómo se pierde el calor? Bueno, el calor que se genera aquí, que se genera en todos los órganos, se va a tender a ir al ambiente. Obviamente, sobre todo si el ambiente está frío. ¿Ve? Pero tenemos que, ¿se acuerdan cuando veían en Morfo 1 transporte pasivo? Que siempre las moléculas de sodio, de potasio, cuando en un transporte pasivo tendían a ir de un sitio donde había mayor concentración a menor concentración. Así pasa con la temperatura. La temperatura siempre va a ir, el calor va a pasar de un sitio donde haya más calor a menos calor. Si afuera hace más calor que adentro del cuerpo, el calor no va a salir. ¿Qué va a decir? ¿Para qué? Si allá afuera hace calor, ¿qué voy a calentar allá? Entonces ahí es donde tenemos el problema, que debemos buscar maneras de todas maneras sacar el calor que estamos generando, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo normalmente perdemos calor? Entonces el calor debemos primero transportarlo de los órganos, de donde se genera, hacia la piel, y de la piel debemos trasladarla al medio ambiente. Esa es la manera como perdemos calor, que lo vamos a ver, vamos a ir desglosando. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas en cuanto a la pérdida de calor que debemos tomar en cuenta es que nosotros tenemos un aislante natural. Un aislante natural. Un aislante natural, cuando hablamos de aislante, por ejemplo, en corriente, ¿verdad?, en electricidad, hablamos que no conduce la electricidad. Bueno, asimismo, nosotros tenemos un aislante que no conduce el calor, que se demora mucho en conducir el calor, y este es el tejido celular subcutáneo. La grasita que nosotros tenemos debajo de la piel, la tengo representada por esta, así como estas media luna, la grasita, que impiden que el calor se salga. Esta es sencillamente la razón por la que las personas obesas van a tener más calor, van a ser más calientes que las personas delgadas y que tengan un tejido celular subcutáneo bastante delgado, porque sencillamente mientras más grueso sea esta capa que nosotros tenemos debajo de la piel cubriendo a los órganos, mientras más gruesa sea, más difícil va a ser pasar el calor
hacia la piel, que la tengo representada, vamos a decir aquí por el brazo, pues. Entonces, el calor se genera en todos estos órganos y no puede salir, o sea, en la grasa conduce un tercio de la velocidad del calor. Quiere decir que si nosotros no tenemos grasa, el calor se pierde 3 veces más rápido de lo normal. 3 veces más rápido. Entonces, el tejido celular subcutáneo es nuestro aislante. Ahora, ajá, profe, pero es que yo quiero perder calor. ¿Cómo lo hago? Bueno, sencillamente para eso existe la irrigación de la piel. La irrigación de la piel, ¿verdad? El calor viene en las arterias, en la sangre, pues. Viene el calor con la sangre y entonces traspasa el tejido celular subcutáneo y llega hasta la piel, ¿verdad? Llega hasta la piel y la irriga. Esto, y después se devuelve por un plexo venoso. Esto está regulado por una vasodilatación y vasoconstricción que ocurren, ¿verdad?, a nivel de las arteriolas, de dejar pasar la sangre para allá o no. Por eso es que cuando tenemos mucho frío, tendemos a vernos como más blancos, porque ocurre la vasoconstricción. La vasoconstricción impide que entonces el calor que va en la sangre haga contacto con la piel, o sea, llegue hasta la piel. Pues si llega a la piel, entonces se va. Porque normalmente si tenemos frío, porque el ambiente está frío. Entonces, si este calor que estamos generando en nuestros órganos llega a pasar a la piel, eso rapidito difunde al ambiente y se va. Por eso que no tendemos a ver más blanco. Entonces, por el contrario, cuando tenemos mucho calor, nos tendemos a ver como más rojitos, son rosados, porque hay vasodilatación de la piel para que todo el calor que estamos generando se vaya, porque más bien tenemos calor. Eso lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante. ¿Qué pasa? Que también, se me había olvidado comentar, el tejido celular subcutáneo aísla tres cuartas partes, tres veces más, pues, vamos a decir, un 75% más que la ropa habitual. Es decir, tú te colocas tu ropita normal que te ayuda a aislarte del ambiente para que no te dé frío. Una ropa habitual, quiero decir, no para el frío, no chaqueta ni nada. Tu ropa con que sales a la calle, pues. Entre eso y el tejido celular subcutáneo, el tejido celular subcutáneo lo hace 3/4 veces mayor, con mayor velocidad. 3 cuartas veces con más velocidad. O sea, se difunde el calor a través de la ropa muchas más veces que a través de la grasa. Por eso esta grasita entonces es un buen aislante. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de cómo aísla una ropa cuando entonces estamos, por ejemplo, en un país muy frío donde debemos salir con chaqueta, debemos salir con ropa para el frío. ¿Cómo es ese mecanismo? Entonces, para ello debemos conocer los métodos físicos de la pérdida de calor. Cómo físicamente, ¿verdad?, nosotros vamos perdiendo calor. Es decir, cómo ya hablamos, ¿verdad?, de cómo normalmente pasa el calor, que lo veíamos aquí. Cómo pasa el calor de los órganos a la piel. Lo vimos aquí, cómo tiene que atravesar esta grasita y lo hace normalmente a un tercio de la velocidad, pero también lo hace a través de esta red que hay dentro debajo del tejido celular subcutáneo, esta red arterial que envía el calor hacia la piel. Ahora, ¿cómo pasa el calor de la piel al medio ambiente, que es este punto aquí? ¿Cómo pasa? Bueno, a través de métodos físicos. Y creo que esto de los métodos físicos son creo que es la parte más importante que deben salir de esta clase. O sea,
deben salir sabiendo de esta clase y para siempre, porque son una de las cosas que les va a explicar solo cómo controlar la fiebre o las cosas que te van a ayudar a mantener el control de la fiebre, el control de la temperatura en un paciente. Y son cosas que te van a preguntar hasta el cansancio en pediatría, en medicina interna. Siempre antes de darte la clase de fiebre te van a preguntar cuáles son los métodos físicos de la pérdida de calor. Entonces eso no se los puede olvidar. Método físico de la pérdida de calor son estos 4 que vamos a ir viendo en esta mañana. Entonces fíjense, primero es la radiación. La radiación, ¿verdad? Que es este que vemos aquí. Con la radiación se pierde un 60% del calor. ¿Qué es la radiación? Bueno, son moléculas, ¿verdad? O sea, las moléculas de calor como tal, ellas están en constante movimiento. Mientras más calor hay, más movimiento hacen. Entonces, la pérdida del calor por radiación es una irradiación, vamos a decir, que nosotros damos de calor al medio ambiente y que esas moléculas muchas veces chocan con las paredes y vuelven a nuestro cuerpo y todo eso. Es el calor que nosotros sentimos cuando estamos, por ejemplo, en un salón con muchas personas, se siente como un calor, a pesar de que hay aire acondicionado, ¿verdad? Hay muchas personas y se siente caluroso. A pesar de que nadie está haciendo ejercicio ni nada, se siente un calor. Ese calor es el calor de radiación, es el calor que todos irradiamos siempre al medio ambiente. Y como les digo, con eso normalmente nosotros perdemos un 60% de calor. Por eso es, vuelvo y le repito, todos estamos metidos en un salón y estamos de pie sin hacer nada, estamos irradiando calor y eso va a generar calor en las otras personas. O sea, cada uno vamos a sentir mucho calor. Ese es el calor por radiación. Tenemos entonces el calor por conducción. El calor por conducción, ¿verdad? Es que nosotros conducimos el calor a algún objeto. Por ejemplo, esta persona que está sentada aquí y él conduce el calor a esta silla donde está sentado, a este banquito. Esa conducción se pierde aproximadamente, solamente pierdes un 3%, porque solamente le generas calor a este sitio de este banquito, solamente a ese sitio, y cuando lo calientas, él se mantiene caliente y ya no le das más calor mientras está sentado allí, porque él está caliente, entonces el calor no sigue saliendo por allí, porque ya él está caliente. Entonces ese es el calor por conducción. O si nosotros, ¿qué les digo yo? Bueno, el mismo celular, a veces pasa que se sobrecalienta, si nosotros lo estamos usando mucho, se sobrecalienta y de repente sentimos que las manos las tenemos calientes. Es porque eso, más bien el celular produjo un calor que nos está conduciendo a nosotros. En este caso está sucediendo al contrario de la conducción. Nos está conduciendo hacia nuestras manos. Entonces ese es la pérdida por conducción. Estas dos, ¿verdad? Estas dos generan, fíjense, un 60% y esta un 3%. Esta no es tan importante, pero la vemos a cada rato, pues la conocemos. Ahora, dentro de la conducción está otro método que se llama convección. Y de hecho muchos profesores, porque yo les voy a hablar de 3 métodos físicos, y el Gayton mete la convección dentro de la conducción. Sin embargo, muchos profesores, y yo me acuerdo pues cuando yo era estudiante, meten estos, o sea, meten 4, o sea, les dicen que son 4 métodos físicos. Y entonces convección es aparte, pues.
es otro punto aparte. Sin embargo, se van a dar cuenta que convección tiene que ver con la misma conducción. La convección es cuando nosotros cedemos calor al aire, al viento, pues, a una corriente de aire que está pasando a través de nosotros. Que no es lo mismo de radiación. La radiación, así no haya corriente de aire, tú estás irradiando calor. Pero en el caso de la convección sucede es cuando una corriente de aire está pasando a tu lado y se lleva el calor que está en tu piel. Entonces tú conduces el aire, el calor, perdón, a esa corriente de aire. Corriente de aire, convección. Entonces ahí estás cediendo un 15% de tu calor. Entonces aquí coloqué, ¿verdad? Este ejemplo. Tenemos el mismo muñeco, ¿verdad? La misma persona. Tenemos el calor ya en la piel y lo queremos soltar por convección. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que imaginarse, como decir, como que detener el tiempo. Y entonces resulta que ustedes están en una brisa, pues. Están en la playa, por ejemplo. Y entonces, el viento que está pasando en ese momento a través de su piel es este. Es como una capa allí, cerquita de su piel, ¿verdad? La más cercana. Y ese aire en ese momento recibe el calor que estaba en la piel. Lo recibe y entonces se lo lleva porque es una corriente de aire, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Que va a ser sustituido por otra corriente de aire que también se va a llevar más calor, se va y así sucesivamente. Entonces, esta corriente de aire, les repito, llega a tu piel, tú le cedes calor y ella se va. Llega a tu piel, tú le das calor y se va. De hecho, recuerdan que el calor tiende a subir, es decir, tiende a colocar más liviano el aire y tiende a subir. Entonces, o sea, de todas maneras, aunque no existiera una corriente de aire fuerte, el aire siempre, esta corriente de aire que va a tener ese calor, siempre se va a tender a ir de tu piel y entonces va a ser cambiado por otro a quien tú le vas a ceder más calor y así sucesivamente. Por eso es que tú, ahí entonces te vienen muchas explicaciones. Por eso es que tú te sientas frente a un ventilador y aunque no esté echando aire frío, aunque no sea un aire acondicionado, sino que te está echando aire ambiente, igual te refresca, porque está habiendo intercambio de calor. Todas esas corrientes de aire que están pasando a través por un lado de tu piel, tú le estás cediendo calor y se va. Pasa otra, le cede calor y se va. Pasa otra, le cede calor y se va. Pasa otra, le cede calor y se va. Por otro lado, es la explicación también. Por ejemplo, cuando ustedes están en la playa, están tomando algo frío, se lo sirven en un vaso frío. Y entonces, pero están, no sé qué les digo yo, en una playa que la brisa sea fría, por ejemplo, Villa Marina. Y entonces, a los 7, 10 minutos, el vaso de refresco que tenían se calentó. Ya, pero que si estaba en una brisa fría. Sí, pero el vaso contiene un líquido que está más frío que el ambiente. Entonces, sucede lo contrario. Pasa la corriente de aire cerca del vaso y le cede el calor que lleva, a pesar de que es una brisa fría, pero está más caliente que lo que está en el vaso. Entonces le cede calor al vaso, ¿verdad? Ese calor entra en el líquido y lo calienta. Entonces, pero recuerden que es como una brisa que está pasando,
le da calor y se va. Llega a otras moléculas de aire caliente de la brisa, le dan calor al vaso y se van. Y así, y obviamente, mientras más velocidad tenga la brisa, mayor será la pérdida del calor del vaso. ¿Eh? Por eso es que siempre vas a tender a que si te quieres tomar algo frío en la playa tienes que cubrirlo. Porque para que la corriente de aire, que a pesar de que sea una corriente fría, no le pegue porque el líquido va a estar, normalmente lo tienes más frío. Entonces, caso contrario, ¿verdad? También la convección nos explica por qué nosotros nos colocamos ropa abrigada, cuál es la función de la ropa abrigada en cuando tenemos mucho frío. La razón sencilla es evitar que nosotros perdamos calor por convección. Por ejemplo, nos colocamos una chaqueta de esas gruesas, que es esta marrón que está aquí, y ella lo que hace es encerrar el aire que está próxima a nuestra piel, ¿verdad? Entonces ese aire que queda atrapado entre la ropa y la piel se calienta la primera vez, ¿verdad? Pero no puede salir porque está aislada por la chaqueta. Entonces esa capa de aire se queda allí. Por eso es que, sobre todo, tú puedes estar en un ambiente frío, pero si te pega el aire acondicionado de frente, tienes mucho más frío. O si estás en un medio ambiente afuera, pues, que hace que haga mucho frío, pero está pasando una brisa fría, te da más frío todavía, porque te quita el calor más rápido. Por lo que vimos aquí, a mayor velocidad del viento, mayor refrigeración, mayor pérdida de calor. Entonces, la función de esto, de esa ropa, de esa chaqueta, ¿verdad? Es evitar el calor por convección. Normalmente nuestra ropa reduce a la mitad la pérdida de calor. Pero una ropa de invierno, especial de invierno, en esos países que se pasa mucho frío, esa ropa especial está hecha para que pierdas el calor a un sexto de velocidad, a una sexta parte de la velocidad, que normalmente se pierde, pues. La ropa convencional te la reduce a la mitad, pero la ropa de invierno a un sexto. De hecho, el libro habla de que se han ideado chaquetas especiales con algunas láminas finas de oro. Esto permite que, como el oro conduce mayor el calor, entonces el calor por radiación que sale se devuelva por esas láminas de esas laminitas de oro, se devuelva porque hace rebotar las moléculas de calor y además hace que la ropa, que esa ropa no sea tan gruesa y pese menos de hecho. Ahora, ¿qué pasa? Si esta ropa se humedece, pierde sus propiedades. ¿Por qué? Porque el agua va a tender a quitarte todo el calor. ¿Por qué? Porque el agua conduce más rápido el calor que el aire. Entonces, si el calor, imaginemos que esto ahora está húmedo, entonces el calor que pasa al aire que está aquí y después pasa aquí, esto ya no está funcionando como aislante porque está lleno de agua y conduce el calor y entonces me conduce fácilmente el calor ahora al medio ambiente. Por ello, entonces, si yo me pongo esta misma chaqueta pero húmeda, no voy a poder retener el calor porque el agua me va a conducir el calor hacia afuera. Es también igual por ejemplo, nos metemos en una piscina, ¿verdad? Fría. Por ello,
es más difícil de controlar el calor en una piscina porque el agua te quita mucho más rápido el calor que lo que te lo quitaría el aire ambiente. Es lo que les, les iba a comentar con esto. El agua absorbe mucho más el calor que el aire, mucho más rápido. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta para los pacientes con fiebre. Con agua, ¿verdad? Con agua le vamos a quitar el calor que está generando de más, que lo voy a explicar al final. El calor que está generando de más lo vamos a quitar más rápido con agua que, por ejemplo, colocarlo en un ambiente frío. Lo vamos a hacer más rápido con el agua. Y el último método físico es la evaporación. La evaporación. ¿Qué sucede? Cuando el ambiente, ¿verdad? Cuando el ambiente está más frío que el cuerpo, es fácil enviar, es fácil perder calor a través de la radiación y a través de la conducción y convección y todas estas, pues, que fíjense que nos suman un 60 más 15, ¿verdad? por ciento de la pérdida de calor si el aire afuera está más frío. Ajá. Pero ¿cómo hacemos si resulta que afuera hace más calor? De todas maneras, estamos generando calor y necesitamos perder ese calor. Y si afuera hace mucho calor, por radiación, por conducción, va a salir poquito porque el aire va a decir, el calor va a decir, pero ya va, afuera hace mucho calor, ¿para qué voy a salir? Y entonces se nos queda dentro. Entonces empieza el método de evaporación. ¿Cómo es el método de evaporación? Sencillamente el sudor. ¿eh? El sudor. Entonces, nosotros empezamos a sudar y al sudar generamos una capa de agua que va a cubrir todo nuestro cuerpo y que entonces al evaporarse, al secarse, se lleva nuestro calor. Porque entonces esa capita de agua, que es el sudor que se va a colocar encima de nuestro cuerpo, va ahora el calor que está en la piel se va a llevar el calor. No se lo quería llevar porque afuera, porque este aire, este ambiente era caluroso más que la piel, entonces no quería pasar. Pero ahora que yo le puse una capita de agua, esta agua está fría y entonces sí yo voy a tender a salir. Recordemos que si va a tender a salir el calor, recordemos que el agua es bastante conductor. ¿Y qué pasa? Como es una capita, entonces se evapora. ¿verdad? Entonces, ahí viene lo de cuando vemos en alguna aplicación de clima, ¿verdad? Que dice la humedad en tanto. Hace tanto calor, pero la humedad va a estar en tanto y entonces la sensación de calor es mucho mayor. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, sencillamente porque cuando hay ambiente húmedo, cuando el ambiente está húmedo, no se evapora, el sudor no se evapora. Tú generas sudor, ¿verdad? Pero, y pasa el calor al sudor, pero entonces el sudor no se evapora porque el sudor, que es agua, no va a querer pasar para un ambiente donde hay agua porque está húmedo, o sea, hay moléculas pequeñas de agua, entonces se va a quedar en nuestra piel, igual generándonos calor porque el calor se queda allí. Entonces, es por ello que cuando hay humedad, la gente dice hay humedad, sudamos pero no se seca el calor, no se evapora, no se evapora el sudor. Si no se evapora el sudor, no se va el calor. Entonces por eso que sudamos, entonces sudamos la ropa y ya vimos que sudando la ropa
entonces nos genera el mismo problema. Entonces, les repito, con ambiente húmedo no se va a evaporar no se va a evaporar el calor. Esto también explica que, por eso es que entonces nosotros, por ejemplo, estamos en el gimnasio y estamos sudamos y entonces nos secamos, sudamos y nos secamos. Por más que nos sequemos, siempre vamos a estar sudando, porque el cuerpo está generando el sudor para que se evapore, no para que te lo seques, sino para que se evapore. Claro, uno por higiene en el gimnasio, etcétera, se seca el sudor. Pero si tú no te secas el sudor, vas a más fácilmente perder el calor. Se va a ir evaporando con el sudor, pues como tal. Ahora, ¿quién controla lo que es el sudor, verdad? Y la piloerección, el sistema nervioso autónomo. Cuando se veía el sistema nervioso autónomo, se ve que él está inervado, o sea, él inerva las glándulas sudoríparas para esto, ¿verdad? Inerva los vasos que veíamos que tenían que ver con vasodilatación y vasoconstricción, que ahorita lo vamos a ver otra vez, y la piloerección. Ahora, la piloerección en el caso de nosotros no tiene mucha función, pero en el caso de los animales, ¿verdad? Cuando ellos tienen calor, perdón, cuando ellos tienen frío y hacen piloerección, ellos, ¿por qué hacen esa piloerección? Para detener a las corrientes de aire que le están pasando. O sea, cuando ese pelo se queda erecto, detiene a la corriente de aire que le está pasando por un lado y hace que no haya el intercambio, que no haya este intercambio que acabamos de ver, sino que se detiene con los pelitos aquí. Los pelitos los toman este aire y permite que no haya el intercambio, porque como vimos, cuando ocurre el intercambio es cuando nosotros perdemos calor. Entonces esa piloerección a ellos les conviene por ello, para evitar la pérdida de calor. Entonces, estábamos hablando del sudor, ¿verdad? Como les había dicho, el sudor viene a través de las glándulas sudoríparas que están en nuestra piel y que están inervadas por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático produce, ¿verdad? En estas glándulas, en el principio de las glándulas, todo ese ultrafiltrado de la sangre, pero sin proteínas, pero que está bastante concentrado de iones de sodio y de cloro. Ahora, en una situación normal, ¿verdad? Este sudor va poquito a poco y se va concentrando cada vez más, porque cuando va subiendo hay una reabsorción. Si se acuerdan de renal, ¿verdad? Que en renal veían que así en el riñón hay una reabsorción, o sea, hay un ultrafiltrado al principio en la cápsula de Bowman, pero después a medida que va por los túbulos colectores se van reabsorbiendo. Bueno, asimismo ocurre en la conducción del sudor, en las glándulas sudoríparas, se va reabsorbiendo los iones de sodio y de cloro y se queda concentrado la urea, el ácido láctico, iones de potasio. Va poquito a poco y entonces sale. Esto normalmente es de manera lenta. Esto va regulado por lo que es la aldosterona, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del nivel de hidratación o de deshidratación que nosotros tengamos en el momento. Ahora, ¿qué pasa? Se han dado cuenta, por ejemplo, supongo que si ustedes pasen todo el día en la calle, en el centro, y entonces llegan a su casa y sienten en la cara, como siempre decimos, como un pastelito, grasienta y eso, porque fuimos sudando de manera paulatina. Si fuimos en un día normal, pues en un día que en punto fijo, que estaba medio nublado, a veces salía el sol y eso. Pero supónganse que de repente, no sé, los empezaron a perseguir y ustedes pegan la carrera.
eso genera mucho calor y de repente casualidad estaba, no sé, el sol en toda su potencia. Eso va a hacer que todo, o sea, toda esa señal de mucho calor va a llegar al sistema nervioso y el sistema nervioso simpático entonces le dice a las glándulas sudoríparas que saquen el sudor a chorro porque nos vamos a morir de un golpe de calor si no lo hacemos. Entonces sale todo ese poco de calor, perdón, de sudor, ¿verdad? Y llega a nuestros poros, llega a nuestra piel y nosotros sentimos que ese sudor es como más líquido, como más acuoso, comparado con un sudor que tengamos de todo el día. Es como más grasiento, porque mientras más rápido sube el sudor a través de los túbulos conductores, mientras más rápido pasa, menos se reabsorbe el sodio y el cloro y por lo tanto menos se reabsorbe la misma agua. Entonces llega aquí menos concentrado, llega más acuoso. Entonces por eso sentimos como que si estamos, no sé, llorando, pura agua. O sea, lo que le quiero decir es eso, pues. Si sudamos rápido, el, el, el sudor va a ser más acuoso comparado con un sudor más lento, que es lo normal, que entonces el sudor va a ser más concentrado de urea, ácido láctico y eso. Entonces aquí tenemos un resumen, un dibujito resumen que me gustó, que nos habla de todas estas cosas en cuanto a la temperatura. Hablamos un poquito de vasodilatación y vasoconstricción, que se los voy a comentar ahorita en breve un poco más. La vasodilatación se va a activar cuando tenemos mucho calor para liberar el calor. Aquí habla de la conducción como después cuando esta persona se quita el morral está caliente porque estaba en contacto con él. Además, de todas maneras, él siempre está irradiando calor, es decir, la radiación. El calor de radiación es ese calor que siempre vemos en las películas cuando alguien va a disparar a otro a través de las paredes, pero lo ve a través de infrarrojo. Bueno, lo ve porque él está irradiando calor. El dispositivo que tiene el que va a disparar es un dispositivo que capta ese calor, ese 60% de calor de radiación. En la termorregulación que ocurre en nuestro hipotálamo, de eso vamos a hablar también en las láminas siguientes. El sol como tal está generando una radiación de calor. Una radiación de calor que nosotros recibimos, ¿verdad? Ese calor, recuerden que viaja a una velocidad X, que es la velocidad con la luz, de 300.000 kilómetros por segundo, y que llega en 8 minutos a nuestro cuerpo, aquí al planeta Tierra. Igual, la evaporación también no solamente ocurre a través del sudor, sino también cuando nosotros exhalamos aire. Recordemos que cuando nosotros exhalamos, también exhalamos agua. Sin embargo, esos son, vamos a decir, pérdidas insensibles que no son comparadas con lo que en verdad nosotros generamos en la evaporación por el sudor. Sin embargo, en el caso de los animales, cuando ustedes ven que un animal está jadeando, tiene calor y está jadeando, él hace ese mecanismo. Es como un mecanismo de evaporación a través del jadeo. Entonces, él hace que ese aire, fíjense que él respira rápido, entonces el aire que él mete en su sistema respiratorio no llega como tal, no llega completo hasta los pulmones, sino que se queda en la vía aérea superior y lo que hace es cederle el calor a ese aire rápidamente. Por eso lo mete y lo saca rápido, mete y saca rápido, porque lo que hace es calentar el aire con ese calor que él está generando porque tiene calor. Aquí habla de la actividad metabólica y aquí entonces hace un cortecito donde habla de todas esas capas que yo le fui poniendo, fui colocando en los dibujitos. Fíjense entonces el hueso, el músculo y encima del músculo entonces está la grasa, ¿verdad? Está esa grasa y encima está la piel. Entonces el calor se genera
más que todo en el músculo, en los órganos, ¿verdad? Y tiene que pasar a la piel a través de este aislante que es la grasa. Cuando llega a la piel, entonces ahora va a pasar al medio ambiente. Pero resulta que esta persona está vestida, entonces tiene un espacio de aire con la ropa interior y otro espacio de aire con la ropa como tal convencional. Entonces tiene que el calor atravesar todas esas capas para que finalmente pueda perder el calor a través de lo que es la convección y la conducción. Si te quitas la ropa, obviamente está caliente, porque le estuvimos generando calor a través de la conducción. Entonces, en el hipotálamo es importante que ustedes sepan que en el hipotálamo es que se controla, se lleva a cabo todo este control de la sudoración, de la vasodilatación, vasoconstricción. Existe un centro en el hipotálamo que el centro de la termorregulación. Y entonces va a haber estímulos, ¿verdad? De calor y frío. ¿Se acuerdan de también en Morfo 3? Los receptores de Ruffini y de Krauss, que son para el calor y frío respectivamente, y ellos suben al hipotálamo también y le dicen al hipotálamo, mira, afuera hay mucho frío, afuera hay calor. Entonces el hipotálamo decide qué va a hacer para ayudar a controlar la salida de calor. Recordemos que finalmente el hipotálamo debe mantener nuestro cuerpo entre 36 y 37.5. Si de repente estamos en un sitio muy caluroso y empieza nuestra temperatura a subir 37.6, 37.7, 37.8, el hipotálamo va a hacer cosas que vamos a ver a continuación para que esto vuelva otra vez a estos rangos normales. Por eso aquí está la razón, aquí en toda esta clase, que tú no puedes tocar al paciente en la piel y decir si tiene fiebre o no, porque nosotros cuando decimos si tiene fiebre es la temperatura interna, que es la que está llegando al hipotálamo. Esta temperatura es la temperatura interna es la que debe mantenerse entre 36 y 37.5, y esa la vamos a medir con el termómetro, sea por vía oral, óptica, rectal o axilar. Pero la piel está sometida al ambiente, que puede oscilar, por ejemplo, entre 12 y 55 grados, y de todas maneras adentro está en 36, 37.5, que es lo importante, que adentro se mantenga así. Pero si el medio ambiente está entre 12 y 55, si está en 12, la piel puede estar en 14, 16. Y ustedes decir que van a decir, no, el paciente está en hipotermia. No, adentro se va a mantener a 36 grados, porque el hipotálamo está ayudando a sostener eso. Vemos aquí que por más que empiece a subir, aquí se equivocaron también de que porque dice grados centígrados, debe ser Fahrenheit. Por más que la temperatura aumente, por más que la temperatura ambiente aumente, la temperatura corporal se va a mantener. Va a llegar a un punto, ella se puede enfriar, puede pasar de 36 a 37.5, pero de allí no va a pasar por más que siga aumentando la temperatura atmosférica. Entonces, ¿qué mecanismos tiene el hipotálamo para producir calor y para perder calor? Entonces, supongamos que entonces de repente estamos en un ambiente frío. ¿Qué va a hacer el hipotálamo? Entonces, va a hacer vasoconstricción, como les expliqué al principio. Va a hacer vasoconstricción porque para que la sangre no pase por la piel. Si la sangre pasa por la piel está fría por el medio ambiente y pierde el calor. Entonces más bien nosotros queremos ahorrar calor. Entonces, como les decía también, esto para los que no estaban,
Por eso es que entonces cuando uno tiene frío se ve como más blanco porque hay vasoconstricción en la piel para que el calor no pase por allí. Lo otro es la piloerección, que ya también les comentaba que esto sucede más que todo o sea, tiene una función en los animales, en nosotros no, porque no tenemos esa cantidad de pelo que tienen ellos. Pero lo que sí tenemos es la termogenia, es decir, empieza a la producción de calor, busca de alguna manera generar el calor. Y una de las cosas es a través de los escalofríos, por eso es que nos da escalofríos. Entonces empieza a contraerse los músculos de manera involuntaria para generar metabolismo, para generar el calor. Posiblemente es por un aumento lo que envía el hipotálamo, ¿verdad? Es una orden a las motoneuronas a las motoneuronas inferiores, una orden de aumentar el tono muscular. Al aumentar el tono muscular, entonces el umbral de contracción involuntaria es menor, es decir, que con cualquier cosita nosotros contraemos el músculo, con cualquier estímulo contraemos el músculo y entonces generamos calor. Se piensa que es por una respuesta al estiramiento del uso muscular. ¿Se acuerdan de los reflejos a nivel osteotendinoso, verdad? Entonces, como les dije, hay una disminución de este umbral y entonces se despierta el reflejo rápidamente y entonces aumenta el tono muscular. Igualmente, también hay un aumento de la hormona liberadora de tirotropina desde el mismo hipotálamo, llega a la hipófisis segrega tirotropina y la tirotropina llega a la tiroide y la tiroide segrega tiroxina y esto aumenta el metabolismo. Claro, esto ocurre muy poco si estamos momentáneamente en un ambiente frío. Momentáneamente quiero decir unas horas, etcétera. Pero si nosotros duramos días en un ambiente frío, esto se nota mucho más. Ustedes hacen exámenes de la tirotropina, la tiroxina en estos pacientes y va a haber una diferencia entre el día que llegó y entre varios días después. Igual tenemos lo que es, ¿qué sucede cuando más bien tenemos calor? ¿Qué hace el hipotálamo? Entonces va a ser todo lo contrario. Va a haber vasodilatación para que la sangre atraviese el aislante que es la grasa, el tejido celular subcutáneo llegue a nuestra piel y entonces se ponga en contacto con el medio ambiente y se libere el calor. Además, obviamente, ocurre la sudoración, sobre todo como les dije, cuando el calor que hay en el medio ambiente es mayor que el de nuestro cuerpo, a juro, tenemos que soltar el calor, es a través de la sudoración, que ya les expliqué todo ese mecanismo. Y obviamente, el hipotálamo va a buscar que todos estos métodos de metabolismo se disminuyan. Entonces aquí vemos que si nosotros de repente estamos en un medio ambiente frío, ¿verdad? En un medio ambiente frío, entonces más bien vamos a vamos a producir cada vez más calor y entonces evitar de que nosotros vayamos a caer, a que más bien decaiga nuestra temperatura. Ahora, ¿qué sucede cuando nos da fiebre? Ya esto para finalizar. ¿Qué sucede cuando nos da fiebre? Fíjense, cuando nos da fiebre, la fiebre puede dar por diferentes causas, ¿verdad? No voy a hablar de todas las posibles causas de la fiebre porque aquí sería otra clase. Pero normalmente cuando hay una infección, ¿verdad? Hay varias cosas
que pueden generarnos fiebre. Es decir, hay varias cosas que pueden pasar por el hipotálamo y cambiar el punto de ajuste. El punto de ajuste en el hipotálamo, ¿verdad?, es que él sabe que debe estar entre 36 y 37.5, que de ahí no debe salir. Pero existen en las bacterias, ¿verdad?, toxinas lipopolisacáridas que son de la membrana plasmática de la bacteria, tanto la bacteria o que ella se rompa y todos esos componentes caen al torrente sanguíneo. Vienen los leucocitos y macrófagos y lo fagocitan, y entonces se dan cuenta que hay un agente agresor y entonces secreta interleuquina 1 para avisar a todo el mundo: aquí nos están atacando. Entonces, sea estas toxinas de la membrana plasmática de la bacteria que llegan al hipotálamo o estas interleuquinas 1, que son el pirógeno endógeno, a esto se le llama pirógeno porque van a aumentar la temperatura. Sean estos o sean estos, ya están a través, empieza la cascada de inflamatoria, ¿verdad?, y generan las prostaglandinas, y entonces todo esto va a subir al hipotálamo. El hipotálamo va a hacer un cambio en él, va a generar un cambio del punto de ajuste a 39.5. Es como cuando tú tienes un aire acondicionado, ¿verdad?, y lo tienes a que te coloque el ambiente en 16 grados. Pero vienes tú y lo colocas ahora en 22 con el control remoto. Le estás cambiando el termostato. Está cambiando el termostato a 22. Él enseguida no te va a colocar el ambiente en 22. No va a echar aire a 22. Sino que lo que hace es que empieza a ajustarse él a hacer para que el ambiente ahora sea a 22 grados. Y eso va haciendo poquito a poco hasta que tú sientes que entonces ha disminuido la temperatura. Perdón, que ha aumentado la temperatura porque ha aumentado a 22 grados. Bueno, así sucede con el hipotálamo. Es decir, estos pirógenos lo descontrolan y le hacen creer que el punto normal es de 39.5. Entonces, cuando sucede eso, empiezan a generarse, porque entonces el hipotálamo siente que más bien aquí estamos frío. Entonces empieza a generar escalofríos, empieza la vasoconstricción, piloerección, todo eso que hace que uno empieza a producir calor. Pero es que si estábamos en un ambiente de calor, sí, pero el hipotálamo cree que hace frío porque su punto de ajuste es 39.5 y teníamos 37. Y bueno, con todo esto que nos envía, entonces viene y generamos calor, y por eso es que nos dan escalofríos cuando nos está dando fiebre. Llegamos entonces a 39.5. Si nosotros entonces nos tomamos los antipiréticos, ¿verdad?, esos permiten, inhiben todo esto y entonces cambian el punto de ajuste otra vez de 39.5 a 37, y entonces ahí el hipotálamo se da cuenta: hey, más bien estamos demasiado calurosos, vamos a hacer todo lo posible para generar frío. Entonces más bien ocurre la vasodilatación, empezamos a sudar la fiebre, como dicen nuestras abuelas, ¿verdad? Empezamos a sudar porque sencillamente se dio cuenta que deberíamos estar más frío de lo que estamos, entonces sudamos para pasar ese calor. Y entonces aquí es por eso es que uno de los métodos para disminuir la fiebre, ¿verdad?, es el agua. Siempre entonces nuestras madres, nuestras abuelas quieren matar a los médicos cuando entonces la orden es que bañemos al niño, que se le coloquen los pañitos de agua fría, lo vamos a resfriar, lo vamos a matar. Pero esa es la manera en cómo vas a perder el calor. El calor que el hipotálamo se equivocó porque se enfermó, lo engañaron los pirógenos y entonces generaron calor. Necesitamos de alguna manera disminuir ese calor. Entonces, bueno,
Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí estoy a la orden.